Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El abismo de las alucinaciones, octava parte. Si aún no has escuchado la anterior, te invito a hacerlo. Te la dejo en tarjeta de sugerencias acá arriba. El temerario se balancea peligrosamente mientras la corriente parece querer atraparlo una última vez. El rugido de Caribdis sigue resonando, como si el remolino estuviera llamando a la tripulación de vuelta a su muerte inevitable. Sebastián, empapado de sudor y agua salada, toma una decisión desesperada. Su voz, desgarrada por el esfuerzo y la tensión, rompe el caos. ¡Icen las velas! ¡Es nuestra única oportunidad! Pero incluso mientras grita, sabe que el viento que acaba de aparecer de la nada podría ser otra trampa del océano. No importa, no tiene elección. Los marineros le obedecen a duras penas, luchando contra el miedo y el agotamiento. Con manos temblorosas empiezan a izar las velas restantes, algunas de ellas desgarradas y deshilachadas por los ataques previos. Cada movimiento es torpe y cargado de desesperación. Las cabezas de Scylla, aún visibles en las formaciones rocosas, observan desde la distancia, emitiendo gruñidos profundos que parecen burlarse de sus esfuerzos. Los ojos rojizos de la criatura brillan como faroles malignos entre la niebla, y aunque no ataca de nuevo, su presencia mantiene a la tripulación al borde del pánico. Finalmente, las velas se inflan con la ráfaga de viento repentina y el temerario comienza a moverse, alejándose lentamente del alcance de Caribdis. Pero el barco no lo hace sin sacrificios. Una sección del casco, que había soportado los impactos de las olas y los tentáculos de Scylla, se rompe con un crujido desgarrador. Las tablas se desprenden, dejando un hueco por donde el agua entra en la bodega con furia. «¡Estamos perdiendo el barco!», grita Gabriel, mientras intenta bloquear la entrada de agua con barriles vacíos y pedazos de madera. Sus intentos son inútiles, el daño es demasiado grave. Cuando el remolino finalmente se queda atrás, la tripulación colapsa en la cubierta, exhausta y aterrorizada. El viento, que les salvó la vida, desaparece tan repentinamente como había llegado, dejando al barco en una quietud inquietante. Nadie habla al principio. Sus cuerpos tiemblan, no solo por el frío, sino por el trauma de lo que acaban de enfrentar. Las lámparas que aún cuelgan de los mástiles proyectan sombras irregulares sobre la madera ensangrentada y destrozada. Todo lo que queda es el sonido del agua entrando lentamente en la bodega, un goteo constante que parece marcar el tiempo que les queda antes de que el barco sea irreparable. Lucía sigue de pie en la borda, su mirada fija en el agua que acaba de dejar atrás. Sus ojos están vidriosos, como si estuviera viendo algo que los demás no pueden. Finalmente, su voz rompe el silencio. Es apenas un susurro, pero todos la escuchan. Estaban ahí, sus rostros, me llamaron. Sus palabras son un disparo directo al miedo colectivo, un recordatorio de que lo que enfrentaron no solo fue físico, sino algo más profundo, algo que tocó sus almas. Claudio, quien está sentado cerca, cubierto de sudor y sangre, levanta la cabeza y la mira con gravedad. El mar no olvida, y ahora tampoco nosotros, dice con un tono que suena más a una sentencia que a una observación. Sebastián, apoyado en el timón como si fuera lo único que lo mantiene de pie, observa el estrecho que lentamente desaparece en la niebla. Pero incluso mientras lo pierde de vista, sabe que lo que dejaron atrás nunca desaparecerá por completo. Su mirada se endurece mientras intenta reprimir el temblor de sus manos. «Esto no ha terminado», murmura para sí mismo, pero nadie lo escucha. La tripulación está demasiado ocupada tratando de reparar el daño, aunque todos saben que el barco ya no será el mismo. El estrecho se desvanece tras ellos, oculto nuevamente por la niebla espesa que parece haber sido su guardián. Pero el recuerdo permanece, grabado en la madera rota, en los cuerpos heridos y en las mentes de cada hombre que sobrevivió. Las cabezas de Scylla, los susurros de Caribdis, los rostros en las olas y el peso del agua que parecen seguirlos incluso, ahora son cicatrices que ninguno podrá borrar. El temerario sigue adelante, pero ya no es solo un barco, es un testigo de algo que nunca debió existir. La noche cae sobre el temerario como un manto opresivo, un peso invisible que aplasta los hombros de quienes han sobrevivido hasta ahora. La lámpara de aceite que han encendido en el centro de la cubierta apenas logra romper la negrura que los rodea.
proyectando sombras largas y distorsionadas que parecen moverse por su cuenta. Los rostros de la tripulación, iluminados de forma desigual, parecen máscaras de cera moldeadas por el horror. Nadie habla al principio. El silencio no es una elección, sino una consecuencia inevitable de lo que han visto y oído. Sebastián, aún aferrándose al timón por puro instinto, finalmente se acerca al grupo. Sus manos, cubiertas de cortes y sangre seca, tiemblan mientras intenta limpiar el sudor de su frente con un trapo sucio. Su postura, normalmente firme y desafiante, ahora está encorvada, como si el peso de su liderazgo hubiera sido reemplazado por el de la culpa. Rompe el silencio con voz áspera y fatigada. No podemos caer en la locura. Lo que sea que enfrentamos no puede quebrarnos. Pero las palabras, aunque llenas de intención, flotan en el aire como humo, sin encontrar eco en los hombres que lo rodean. Claudio, sentado de cuclillas cerca de la lámpara, está totalmente absorto en su propio ritual. Con un cuchillo desgastado, dibuja símbolos en la madera de la cubierta, líneas y curvas que no tienen sentido para nadie más, pero que parecen tener un propósito claro para él. Susurros salen de sus labios, palabras antiguas mezcladas con oraciones quebradas. La luz de la lámpara ilumina parcialmente las marcas que está trazando, y por un momento, Gabriel, que lo observa desde su esquina, cree verlas moverse, como si no fueran solo grabados, sino una forma de vida propia. Claudio detiene su mano por un momento, levanta la cabeza hacia Sebastián y murmura: el barco ahora tiene su marca, ya no es nuestro. Gabriel, apoyado contra la borda, mantiene la vista fija en el horizonte. No hay estrellas, no hay tierra, no hay otro barco, solo una negrura que parece devorar la luz con cada segundo que pasa. En su mente, los rugidos de Caribdis y las cabezas de Escila aún resuenan, como una cinta que no puede detener. Cada vez que cierra los ojos, vuelve a ver el ojo gigante del remolino mirándolo directamente, y siente que aún lo observa, incluso ahora. No puedo quitarme esto de encima, susurra, aunque nadie está cerca para escucharlo. Sus dedos tamborilean sobre la madera como si estuviera esperando un ataque, esperando el fin. Lucía, sentada junto a una de las lámparas caídas, escribe frenéticamente en su cuaderno. Las páginas están llenas de palabras que carecen de coherencia, anotaciones desordenadas que reflejan su estado mental. No eran reales, pero sabían mi nombre, murmura, como si algo intentara convencerse de que lo que vio no fue más que una alucinación. Pero algo en su tono delata que no lo cree. Cuando levanta la vista, sus ojos buscan las olas que ya no rugen, como si esperara ver los rostros que la llamaron. Aunque la oscuridad no le devuelve nada tangible, la sensación de que las voces siguen ahí, escondidas en la profundidad, persiste. El trauma empieza a transformar a cada uno de ellos. No es el tipo de cambio que ocurre lentamente, es un golpe brutal, inmediato, que deja a los hombres más cerca de la locura que de la cordura. Uno de los marinos, sentado cerca de Claudio, rompe a llorar repentinamente, sus sollozos llenando el aire como un lamento. No dice por qué llora, no necesita hacerlo. Todos saben que está llorando por lo que perdió, por lo que vio y no por lo que sabe que aún los espera. Sebastián, incapaz de soportar el peso del silencio, se pone de pie y habla nuevamente. Este no es nuestro final. El temerario todavía se mueve. Todavía hay esperanza. Pero mientras pronuncia las palabras, su mirada se desvía hacia la sección destrozada del casco, donde el agua se filtra lentamente en la bodega. La realidad es implacable, y aunque intenta proyectar fortaleza, su rostro dice lo contrario. En el fondo, incluso él sabe que el barco ya no es un símbolo de esperanza. Ahora es un recordatorio de lo que el mar puede tomar. Claudio deja de tallar los símbolos y levanta su mirada hacia Lucía, quien sigue escribiendo con las manos temblorosas. Sabían mi nombre, repite ella, mientras su pluma se detiene sobre el papel. Claudio asiente lentamente, con una gravedad que parece demasiado pesada para un hombre que ya ha perdido todo. El mar no olvida, dice en voz baja, y ahora tampoco nosotros. Sus palabras caen como piedras en el agua, hundiéndose en la mente de todos los que lo escuchan. La lámpara de aceite empieza a parpadear y las sombras que proyecta sobre la cubierta parecen cobrar vida. Por un momento, Gabriel ve una forma que parecen las cabezas de Escila, pero cuando parpadea, desaparece.
Lucía siente el impulso de mirar hacia el agua, pero se detiene, temerosa de lo que podría encontrar. Sebastián se recuesta contra el mástil roto, cerrando los ojos como si eso pudiera ahuyentar los gritos que aún escucha en su mente. La noche es interminable, y aunque el estrecho ha quedado atrás, ninguno de ellos puede dejarlo atrás realmente. El peso de los que sobrevivieron es más grande que cualquier hora, más profundo que cualquier remolino. El Temerario sigue navegando, pero ahora cada hombre a bordo de su propia isla, atrapado en los ecos de su experiencia, esperando el siguiente desafío que el mar les tiene preparado.